Muy buenos días. Bienvenido a las clases de biología celular. Vamos a iniciar con la práctica número 3 de las clases de laboratorio. Habíamos quedado en la práctica número 2. La práctica 3 lo tienen en sus guías y es la determinación e identificación de los minerales en el tejido óseo, en el esqueleto. ¿Ya? Ya, entonces iniciamos con la clase determinación e identificación de las sales minerales en los tejidos óseos, ¿no? Ya, para empezar, vamos a hablar un poco sobre la composición de los seres vivos. Sabemos que los seres vivos están constituidos por diferentes tipos de sustancias, ¿no? Entre ellas tenemos los glúcidos, las proteínas, los lípidos, también los minerales, ¿ya? Los lípidos sabemos que son cadenas, ¿ya? Tenemos cadenas simples, cadenas compuestas de lípidos, también comúnmente llamado grasa, que están constituidos por micromoléculas que son, ya sean minerales, ya sean moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, ¿ya? Y dentro de los minerales tenemos una infinidad de minerales, ¿ya? Pero también tenemos minerales que abundan en mayor cantidad en el organismo del cuerpo, ¿ya? Y también el organismo está formado por una cierta cantidad de agua. Sabemos que más del 90% de la constitución corporal del cuerpo está constituido más por agua, ¿ya? Estos minerales son muy importantes para la constitución de los seres vivos y se encuentran tanto libres, se encuentran en los tejidos y se encuentran también en altas concentraciones en el tejido óseo. Vamos a ir desglosando poco a poco el por qué, la importancia y cuáles son estos minerales, diferentes minerales que necesitamos nosotros y de dónde los podemos llegar a adquirir. Hey, no puedo avanzar. Ya. Las sales minerales. ¿Cuáles son esas sales minerales que nosotros necesitamos para poder sobrevivir, para poder sostenernos, para que no tengamos ningún tipo de alteraciones? Tenemos entre ellos el cromo, el magnesio, el zinc, el calcio, el hierro, el sodio, selenio, el flúor, el cobre, ¿ya? No sé si les hace alguna memoria, ¿ya? Esta diapositiva. Poco a poco vamos a ir viendo lo que es la clasificación, su función y las diferentes recomendaciones sobre el uso y consumo de estos diferentes minerales. Si tienen alguna duda o alguna pregunta en alguna presentación, háganla,
Ya, no se queden callados para que no se puedan quedar con las dudas. Ah, no, no baja. Las sales minerales. Los minerales están constituidos como una sustancia natural de composición química definida y también su forma definida, y normalmente son sólidos e inorgánicos y tienen una cierta estructura cristalina, como podemos apreciar aquí en el dibujito, ¿no ves? Estas sales minerales no solamente lo utilizamos nosotros, sabemos que los seres vivos están constituidos, lo forman lo que son los animales, nosotros, los seres, el ser humano, y también las plantas, ¿no ves? Sabemos que las plantas, por medio de sus raíces, llegan a absorber los minerales como sustancias inorgánicas y llegan hasta las hojas por el xilema, por el floema, que más adelante en otras prácticas, cuando realicemos cortes histológicos de estos vegetales, vamos a poder apreciar el xilema, el floema, que son como los torrentes sanguíneos, ¿ya?, de las plantas. Llegan estos minerales inorgánicos hasta las hojas y allá por la luz solar se lleva a cabo lo que es la fotosíntesis. Entonces, ellos a nivel de la hoja agarran y lo convierten todo lo inorgánico en sustancias orgánicas para que puedan ser aprovechados, ¿ya? De igual manera nosotros agarramos y consumimos, ¿ya?, estos elementos o estas sales minerales en diferentes alimentos, ¿ya?, como sustancias inorgánicas, y ellos, una vez que ingresan al organismo, se pueden llegar a unir con otras moléculas, son parte de micro y macromoléculas de nuestro organismo, y también tenemos sales minerales o estos minerales libres, ¿ya?, para que puedan cumplir su función. Y vamos a ir viendo que cada una de ellas tienen diferentes funciones y actúan a nivel de diferentes tejidos del organismo, ¿ya? En cuanto a los procesos vitales, requieren la presencia de ciertas sales bajo la forma de iones, como los cloruros, los carbonatos y los sulfatos. Estas sales se pueden encontrar en tres formas, ¿ya? Unas que son dentro de nuestro organismo, ¿no? Unas que son las precipitadas. Por ejemplo, dentro de este grupo de las precipitadas, tenemos los salicilatos, tenemos los carbonatos de calcio y también tenemos los fosfatos de calcio, ¿ya? Estos salicilatos generalmente los encontramos lo que son en el caparazón de las diatomeas y les sirve como sostén, ¿ya? También se encuentran en algunos vegetales. Los carbonatos de calcio también lo llegamos a adquirir de diferentes vegetales, y los fosfatos de calcio están generalmente, se encuentran en alta concentración en los huesos de los vertebrados. Después del otro grupo tenemos las ionizadas, ¿ya? Dentro de este grupo, o se denominan minerales ionizadas porque se encuentran en estado libre, ya sean como cationes o aniones, ¿ya? Se denominan cationes porque llevan lo que son las cargas positivas. No sé si recuerdan la tabla periódica, ¿no es? En colegio normalmente hemos visto, o quizás si están llevando química orgánica, han visto ya la tabla periódica de los minerales. Entonces tenemos ahí los metales y los no metales, ¿no es cierto? Los metales son los que llevan la carga positiva. Por ejemplo, tenemos el sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, el amoníaco, el litio, ¿ya? Entonces a ellos se los denominan cationes, porque llevan cargas positivas. Y dentro del organismo
nosotros tenemos, por ejemplo, el calcio libre, calcio iónico y calcio sérico. ¿Ya? El calcio iónico está como libre, como un catión. Entonces, en laboratorio, lo que hacemos es medir y el médico solicita determinación del calcio iónico o determinación del calcio sérico. Ambos se hacen o se realizan en sangre, ya como muestra tomamos o trabajamos con muestras de sangre y ahí determinamos. Y son dos valores muy diferentes, ¿ya? Y los aniones se denominan a todos los elementos que llevan cargas negativas, o sea, los no metales. Dentro de ellos tenemos lo que son el cloro, tenemos lo que son el flúor, que tiene cargas negativas, ¿no ves? Y en cuanto a las asociadas a moléculas, como su nombre indica, están asociadas, están unidas a otras moléculas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos lo que son las fosfoproteínas y lo que son los fosfolípidos. Eso significa, por ejemplo, si tenemos una molécula, o sea, las proteínas que tenemos en el organismo, las clasificamos en dos grupos, que son proteínas simples y proteínas compuestas, ¿ya? Las proteínas simples son, se denominan cuando son de cadenas largas. No tiene ramificaciones, no tiene un anillo cíclico, o sea, no tiene un grupo bencénico, ¿ya? Pero en su estructura tiene una molécula de fósforo o tiene una molécula de nitrógeno. Entonces, ese nitrógeno está unido a la molécula de proteína. Entonces, ahí ese mineral está unido o asociado a una molécula. A eso se refiere. Y los fosfolípidos, que son minerales unidos a cadenas de lípidos. ¿Ya? No quiere bajar esto. No quiere bajar. Aquí, en esta imagen, les presento a lo que es la tabla periódica de los elementos. Entonces aquí nosotros agarramos y tenemos lo que son los metales, los no metales, ¿ya? A esta tabla periódica de elementos es lo que me refería hace rato, ¿ya? Y estas pueden estar también disueltas, dice, ¿no? Son las sales, las sales disueltas, los minerales disueltos son las sales disueltas en agua que manifiestan cargas positivas o negativas. Este tipo de estado de las sales minerales realizan muchas funciones fisiológicas en el cuerpo humano. ¿Alguna vez han tenido que ver o han tenido que realizar en colegio igual el experimento cuando han preparado agua con sal? ¿Verdad? La sal común es cloruro de sodio. Está constituido por dos moléculas, que es el cloro y es el sodio. Entonces son dos minerales y son de cargas positivas, ¿no ves? El sodio tiene cargas positivas y uniéndose con el agua se disuelve por completo y tiene la capacidad de transmitir lo que es la corriente eléctrica. Y no sé si han hecho ese experimento donde han colocado un foco y han colocado dentro del agua salada y el foquito ha tenido que encender, ha prendido su lucecita. Entonces tiene alta conductividad eléctrica el agua con sal, ¿no? Por el cloruro de sodio, ¿ya? ¿Cuáles son sus funciones de estos minerales? En cuanto a sus funciones, les había dicho que son muy importantes la presencia de estos minerales en nuestro organismo porque forman parte de la estructura ósea, ¿ya? ¿Y qué es la estructura ósea? Nos referimos a todo lo que son los huesos, ¿ya? Los huesos, los dientes, ¿ya? El mineral que está en mayor concentración en el tejido óseo, ¿ya? Es el calcio, ¿ya? Que va a dar la dureza de los huesos. Entonces, desde ahí ya sabemos que los minerales nos ayudan a mantener fuertes esos huesos,
y sabemos que el hueso es la parte dura, la parte sólida que va a dar protección, sostén a lo que son los músculos y lo que son los nervios, es el que nos mantiene a nosotros, nos ayuda en los movimientos, nos ayuda para poder movilizarnos, caminar. Entonces es muy importante que lleguemos a consumir los minerales, ¿no ves? Tenemos calcio, tenemos fósforo, tenemos magnesio, tenemos flúor, ¿ya? Dentro del laboratorio, para determinar la concentración de cualquiera de estos minerales, necesariamente trabajamos con muestra de sangre, ¿ya? Obtenemos la muestra de sangre del paciente sin anticoagulante, hacemos la centrifugación y separamos lo que es el suerito. Entonces, con el suerito agarramos y trabajamos dentro del laboratorio, ¿ya? También tiene la función de regular el balance del agua dentro y fuera de la célula, ¿ya? También conocido como el proceso osmótico. Eso quiere decir que estos minerales se van a encargar de que, sabemos que nuestras células están formadas por membranas y estas membranas son semipermeables. Eso quiere decir que va a permitir el ingreso y salida de diferentes sustancias químicas, ¿ya? De diferentes minerales. Nosotros dentro de la célula, si hacemos un poquito de memoria, la célula está constituida por nucleolo, tiene núcleo, tiene citoplasma, membrana celular. En el citoplasma tenemos lo que es el aparato de Golgi, tenemos retículo endoplasmático, ¿ya? Y en el núcleo tenemos lo que son las cadenas de ADN, la herencia genética. Es como transmitimos los caracteres hereditarios a nuestros hijos o nosotros hemos adquirido de nuestros padres, ¿ya? El ADN está constituido por cadenas de aminoácidos y entre ellos tenemos cadenas, también tenemos moléculas de minerales. Entonces, para que se formen estas cadenas de ADN, necesariamente necesitamos de la presencia de estos minerales. Y para eso, nuestras células, pues nuestras membranitas, va a llegar a permitir, por medio de retículos endoplasmáticos, rigoso, liso, agarramos, y es como el que se conecta el citoplasma con la membrana celular, agarra y captura a los minerales que la célula necesita. Si no lo necesita, no lo adquiere, ¿ya? No lo llega a capturar. Entonces, por ejemplo, tenemos el sodio. El sodio, ¿ya? Es un elemento, un mineral muy importante que está dentro y fuera de la célula. El potasio también. No sé si alguna vez han escuchado sobre la bomba de sodio y potasio, que también se lleva a cabo en el corazón, que nos ayuda para que eso vaya funcionando, ese corazoncito, para que haga su sístole y diástole, para que esté bombeando la sangre, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos un paciente con sobrepeso, obeso, sabemos que estos pacientes obesos que tienen sobrepeso están con altas concentraciones de triglicéridos, colesterol, ¿ya? Estos triglicéridos, colesteroles, llegan a acumularse en el torrente sanguíneo a nivel de las paredes internas de las venas, ¿ya? Entonces, las venitas sabemos que son como unos tubitos, son de forma cilíndrica. Entonces, el diámetro va a disminuir y el flujo sanguíneo también va a disminuir. ¿Ya? Entonces, eso puede llevarle al paciente a formaciones de coágulos sanguíneos. Entonces, es muy importante que tampoco haya exceso, ¿ya? Y dentro del corazón tenemos la bomba de sodio y potasio. O sea, dentro del corazón tenemos sodio y potasio y fuera también. El proceso osmótico significa que se va a encargar de mantener un equilibrio
que las concentraciones de sodio y potasio sean idénticas, o la concentración de soluto sean idénticas fuera y dentro de la célula, ¿ya? Que no haya mayor concentración dentro de la célula. Ahora, les decía, si mi paciente es obeso, generalmente el corazoncito se va rodeando de esos lípidos, de esas grasas. Entonces, este corazoncito tiende o va a tener que llegar a funcionar con mayor fuerza para bombear esa sangre. Se va a ir haciendo mayor fuerza y este corazoncito puede ir cansándose y es ahí donde pueden tener riesgo de tener un paro cardíaco, ¿ya? Y, por ejemplo, si mi paciente es obeso, generalmente tenemos esa costumbre de agarrar y jugar. Nos escondemos, viene alguien y ¡plá! Le hacemos asustar. Y la otra persona agarra, ¡ah, se me salió mi alma! Dice, ¿no? Entonces, si mi paciente tuviese ese corazoncito lleno de grasa o no, igual en ese momento que esa persona ha llevado ese susto, es donde hay confusiones, ¿ya? De las concentraciones de sodio y potasio. Entonces esa bomba de sodio y potasio va a desequilibrarse y puede ir chocándose dos sodios, por ejemplo, dos minerales de cargas positivas. Cuando nosotros enchufamos también los cables y ponemos los dos positivos, se repelan, ¿no es cierto? Entonces hay un choque eléctrico, un corte eléctrico, ¿no? Eso lo vemos físicamente al realizar los enchufes. Lo mismo puede llegar a pasar en el corazón. Entonces, esos jueguitos de agarrar y hacer asustarle a la otra persona no es muy bueno, porque ha habido casos donde han realizado este tipo de juegos y el paciente ha tenido ese choque eléctrico y ha llegado a fallecer, ¿ya? Entonces, el proceso osmótico, más adelante en otro PowerPoint les voy a mostrar un dibujito donde les voy a explicar mejor lo que es el proceso osmótico, pero la idea es esa, que mantiene un equilibrio de tanto sólido como líquido en la parte fuera y dentro de la célula, o sea, intra y extracelular, ¿ya? Estos minerales también intervienen en la excitabilidad nerviosa y en la actividad muscular. Eso quiere decir que también van a estar presentes a nivel de las células nerviosas. Están presentes en los tejidos musculares, ¿ya? Nos va a evitar que hayan esos calambres, ¿ya? Porque a veces uno dice, ah, me dio calambre, o entra a la piscina, ¿no es cierto? O hay un cambio brusco, cuando uno bruscamente se entra a la piscina y me dio un calambre, o a veces cuando están con bastante aire o el ventilador, me dio calambre, dice, entonces hay una contracción de los nervios, una contracción muscular, y esos calambres son dolorosos, ¿no ves? Entonces, a eso se refiere. Si hay ausencia de estos minerales en estos tejidos, igual hay como consecuencia estos calambres, ¿no ves? Y dentro de estos músculos, pues es importante que haya lo que es el magnesio, el potasio, el calcio también está. No nos olvidemos que el calcio le dije que está dentro y fuera de las células también, ¿no? Hay calcios iónicos y calcios séricos, ¿ya? También nos permite la entrada de sustancias a las células, es lo que le explicaba hace un momento. Por ejemplo, dentro de las células sí o sí nosotros necesitamos presencia de glucosa. ¿Y de dónde obtenemos la glucosa? De los carbohidratos, ¿no ves? Entonces, esta glucosa necesariamente tiene que unirse, tiene que casarse con el sodio para poder ingresar dentro de la célula y ser utilizada como energía. No estoy diciendo que los minerales nos dan energía. La que nos dan energía son los carbohidratos, ¿ya? Entonces, estos carbohidratos, si comemos una papa, por ejemplo, es una cadena larga de carbohidratos, es un polisacárido, ¿no ves? Entonces, este polisacárido es fraccionado a moléculas muy pequeñitas que llegan a ser las glucosas
¿ya? Y esta glucosita, para que llegue a formarse un ATP, que el ATP es sí, como lo utilizamos nosotros como energía, o nuestras células lo usan como energía, necesariamente se tienen que unir con el sodio, ¿ya? Entonces así nosotros agarramos y podemos beneficiarnos o tener energía para que nuestras células cumplan su función, porque sin ATP la célula no cumple su función. Y va a depender siempre vamos a depender de las células para tener movimiento, para tener energías, porque si no el paciente se va a encontrar con la presión disminuida, con un malestar general, sin ganas, o sea, todo se le va a ir descompensando, ¿ya? Entonces ahí cuando vean lo que es el funcionamiento o la formación de la energía, van a ver el ciclo de Krebs, ¿ya? Ahí van a poder apreciar lo que es la formación del ATP, del ADP, tenemos la formación de la participación de las enzimas, etc. ¿Ya? También nos colaboran en los procesos metabólicos, como ser el cromo, que es necesario para el funcionamiento de la insulina. Y el selenio participa como un antioxidante, ¿ya? ¿Y qué es un antioxidante? Resulta que como todo, pues, el organismo sabemos que es como una industria, es una fábrica que está hecha tan perfecta, ¿ya? Que también hace reciclaje en nuestro organismo. Entonces, todo lo que nosotros consumimos, todos los alimentos que nosotros consumimos, de todo ello el organismo agarra y captura, asimila, ¿ya? Todos los nutrientes, minerales, vitaminas que nos va a favorecer para un buen funcionamiento. Y también hay desechos, la basura. Entonces, estos desechos agarran y lo eliminan. Nosotros lo eliminamos estos desechos por medio de la orina, las heces fecales, el sudor, ¿ya? Resulta que si tenemos deficiencia de algunos minerales, no estamos eliminando estos desechos, entonces empezamos nosotros a eliminar por la piel, ¿ya? Y la piel o la parte más delicada de nuestro cuerpo, pues es la cara. No sé si alguna vez han visto que pacientes, mujeres en etapa de gestación, por ejemplo, agarran y se tienden a teñirse la carita, se hacen de color café, ¿no ves? Entonces, estos pacientes no están eliminando bien las impurezas, el residuo, ¿ya? Los desechos, y empiezan a eliminar por la cara, y eso lo llegan a teñir. Entonces, estos minerales, como tiene la función de antioxidante, quiere decir que esto va a eliminar a esos desechos, va a evitar que esos desechos tiñan nuestra piel, ¿ya? Entonces, es muy importante hasta en eso, miren, nos ayudan a eliminar o evitar que nos tiñan la piel con estos desechos, ¿no ves? También tenemos las vitaminas E, que son más conocidas y lo que los pacientes mayormente más llegan a consumir, ¿ya? La vitamina E es lo que más se consume como antioxidante para evitar que se tiñan la piel de la cara. También estos minerales intervienen en el buen funcionamiento del sistema inmunológico. ¿Y cuáles son estos minerales? Son el zinc, el selenio y el cobre. El sistema inmunológico, ya como su nombre dice, es un sistema que está constituido por órganos, por células, ya, y por diferentes sustancias como los minerales, tenemos las defensas mismas, ya, y mucho va a depender de un paciente, para la recuperación de un paciente, que su sistema inmunológico esté elevado, porque este sistema inmunológico es la encargada de sintetizar, ya, formar, capacitar a las células defensoras del organismo. Ya, por ejemplo, si mi paciente se encuentra deprimido, está inmunodeprimido se le llama. Si mi paciente está deprimido, está hospitalizado, está echado ahí
Y generalmente eso es lo que pasa con estos pacientes, ¿no? No ven, no salen afuera, por último pierden la noción del día, no saben qué día es, qué hora es, porque todo el tiempo están ellos encerrados ahí en su habitación. Entonces ellos se sienten deprimidos y se sienten algo tristes, no quieren hacer nada, ya quieren salirse, medio que están aburridos. Entonces, así también su sistema inmunológico va trabajando de este paciente. Entonces, es por eso que el paciente, si está inmunodeprimido, tarda en recuperarse, tarda en sanarse de una patología que tenga el paciente, de alguna enfermedad que esté cursando este paciente, ¿ya? Entonces, es muy importante ir y animarlo a este paciente. No sé si han visto está en el FEI, están saliendo aquí también en los hospitales, en el exterior, igual han visto aquí en Banco de Sangre también, en el oncológico, por ejemplo, ha habido también en los noticieros han salido cuando han invitado a los personajes de Yo Me Llamo. Estos personajes han ido al oncológico, han ido a cantar para estos pacientes internados, cosa que estos pacientes se han alegrado, han aplaudido, han cantado estos pacientes, ¿no es? Entonces, eso hace, ese tipo de actitud hace que su sistema inmunológico aumente, que los pacientes se sientan más fuertes, que se salgan de la cama, que estén hiperactivos. Entonces, eso hace que el sistema inmunológico también así funcione al 100%. Y la recuperación del paciente también va a ser más rápido. Y eso ya se ha comprobado, ¿ya? Que pacientes que están inmunodeprimidos, por más que estén recibiendo el tratamiento, entonces ellos tardan en recuperarse, mientras los pacientes que han sido activados, son hiperactivos, se les ha sometido, digamos así, a diferentes tipos, se les ha hecho relacionar con diferentes grupos musicales, por ejemplo. Entonces, su sistema inmunológico de este grupo ha sido ha sido activado y más el tratamiento que estaban recibiendo han salido en menos tiempo de su recuperación, ¿ya? Entonces es muy importante ahí. También forman parte de las moléculas de gran tamaño como la hemoglobina de la sangre y la clorofila de los vegetales. Como les decía anteriormente, estos minerales no solamente es utilizado por nosotros, también por los vegetales. ¿No ves? La hemoglobina, si no me entienden acá, la hemoglobina es un pigmento rojo, es el pigmento rojo, el color que le da la sangre, ¿ya? Esta hemoglobina está siempre va a estar unida a la molécula del hierro. Es por eso que es muy importante el consumo de hierro, ¿ya? Si hay anemias, por ejemplo, por deficiencia de hierro, entonces el médico agarra y le da hierro. Si en mi diagnóstico ustedes como nutricionistas agarran y ven y dicen, ups, este paciente su diagnóstico es anemia ferropénica. Entonces, anemia por deficiencia de hierro. En ese momento ustedes tienen que agarrar y pensar, ¿qué tipo de alimentos tiene que recibir mi paciente para que consuma alta concentración de hierro? Entonces, vamos a seleccionar los alimentos y vamos a ver los alimentos más ricos en altas concentraciones de hierro, ya para compensar, para contrarrestar esa anemia. ¿Ya? Entonces, en los vegetales, como les digo igual, ellos agarran y absorben lo que son los minerales, ¿ya? Y lo transforman en lo que son sustancias orgánicas. El hierro nosotros agarramos, consumimos como inorgánico y al unirse con la molécula de la hemoglobina, ya es una sustancia orgánica. Están uniéndose con se dice macromolécula porque son 4 moléculas de hemoglobina que se unen a una sola molécula de hierro, ¿ya? Aquí en este dibujito les he puesto 2 imágenes de los huesos, ¿ya? Este es un hueso normal, que normalmente así lo vemos. No sé si alguna vez han agarrado y han fraccionado los huesitos del pollo. Y adentro se ve una sustancia como si fuese molido, una coloración más intensa, pero todo está
en forma homogénea, ¿no ves? Y aquí al lado tenemos un huesito con osteoporosis, ¿ya? La osteoporosis se da lo que es por la deficiencia de calcio, ¿ya? Hay casos, por ejemplo, donde la mamá en etapa de gestación no ha recibido una buena alimentación, no ha recibido concentraciones de calcio, y ese embrión, ese bebé, ese feto que llevamos en el vientre, ya en el útero, a ese bebé no le interesa cómo quede la mamá. Lo único que le interesa es alimentarse. Entonces, ¿qué es lo que hace este bebé? Extrae todos los nutrientes que él requiere de la mamá. Es por eso que las mujeres gestantes, si no reciben calcio, por ejemplo, tienden a perder las dentaduras. Es lo primero que llegan a perder las mamás. Empiezan a caerse los dientecitos porque ha quedado descalcificada. Es por eso también que no es aconsejable que una mujer tenga un hijo cada año, que hay casos así. Entonces el primer hijo quizás salga bien porque ha llevado una buena alimentación la mamá. Ya si al año siguiente otra vez tiene otro bebé, entonces este otro bebé quizás nazca con menor peso y a la mamá más descalcificada, que empieza a caerse el cabello, que se quiebran las uñas. Entonces es por la deficiencia de estos minerales lo que le pasa esto a la mamá, ¿ya? Y hay bebés que nacen con deficiencia de calcio, ¿ya? Entonces estos niños nacen y son como la cáscara del huevito. Van creciendo, pero hay que tenerlos así, con sumo cuidado, como un huevito, que se cae y ¡plup! Segurito se fracturó un huesito. ¿Ya? Entonces, y las mujeres, las personas normalmente hasta los 30, 35 años de edad, nuestro metabolismo pues va también al 100% porque somos jóvenes. Ustedes jóvenes están en la etapa donde consumen un alimento, por ejemplo, y su organismo asimila el 100% de esos nutrientes. Pero pasados los 35 años, su metabolismo va disminuyendo, va cambiando, ¿ya? Entonces, si nosotros consumimos, un paciente de mayor de 35 años consume, por decirle, 1 gramo de calcio, su organismo asimila solo 500 gramos y los otros 500 al tacho, residuo, lo elimina. Entonces, por eso generalmente al paciente se le da calcio todos los días, no se va a calcificar. Porque durante la gestación, por ejemplo, a las mamás, a las mujeres gestantes, si hay personas, por ejemplo, que toman leche, todos los días leche, ¿ya? Entonces el médico dice, bueno, esta paciente está consumiendo altas concentraciones de leche todos los días, se toma sus 2 litros todos los días, es basta y suficiente para que ella no quede descalcificada y que ese bebé salga con buena concentración de calcio. Entonces, no le vamos a recetar calcio. Entonces, el médico no le receta calcio al paciente, ¿ya? Entonces, pero si el paciente no consume leche, ahí sí necesariamente tiene que consumir calcio. Entonces, ustedes trabajan ahí como nutricionistas y les tienen que decir cuánto de leche toma su paciente, ¿ya? Ahora, no sé si alguien me puede responder. Una mujer gestante está embarazada de un bebé y tengo otro paciente que está embarazada de 2 bebés. ¿Cuánto de leche tiene que consumir? ¿Será que la mamá o la paciente que está embarazada de 2 bebés tiene que consumir el doble de leche que la mamá que está embarazada de un solo bebé? ¿Nadie se anima a responder? En cuanto a la alimentación, está indicado que la mujer gestante consuma 1 vaso de leche diario, ¿ya? Y no solo la mujer gestante, nosotros igual, 1 vaso de leche diario. Y
Ahora, la diferencia entre la mamá gestante de un embrión y la otra mamá de 2 embriones, no hay ninguna diferencia en cuanto a su alimentación. No por el hecho que tenga en esa barriguita mellizo o gemelo, nosotros le vamos a decir, no, usted tiene que consumir 2 vasos de leche porque tiene 2 bebés, o me tiene que duplicar el consumo de estos minerales. No, tiene que correr con su dieta normal diaria, ¿ya? Ahora esto, ya. Aquí, en cuanto a la fuente, en qué tipos de alimentos encontramos estos minerales. El calcio es el más conocido, ¿no ves? Entonces, el calcio nosotros agarramos y lo encontramos en lo que es la leche y derivados lácteos, como ser el queso, el yogur, tenemos también en algunas legumbres, tenemos en el pescado, tenemos en el huevo también el calcio, ¿no ves? Fósforo. El fósforo tenemos en las carnes, el pescado, leche, legumbres y otros. El hierro está en las carnes, el hígado, las legumbres, en los frutos secos, ¿ya? En cuanto al hígado, el hígado de pollo tiene más alta concentración de hierro que el hígado de la vaca, pero tenemos que tener cuidado porque todas las vísceras tienen altas concentraciones de ácido úrico. Así que si mi paciente está anémico, yo sé que el hígado de pollo tiene más alta concentración de hierro y le doy todos los días licuado. Tiene que licuarme medio kilo de hígado y tiene que tomárselo. Le va a hacer bien, va a contrarrestar la deficiencia de hierro, pero va a subir en altas concentraciones su ácido úrico. Entonces, tenemos que controlar también eso, tenemos que tener mucho cuidado también en eso, ¿ya? El flúor tenemos en el pescado y también lo tenemos en el agua potable, ¿ya? Y el flúor es un elemento, un mineral que va a fortalecer, va a volverlo más duro a lo que son los dientes, ¿ya? Va a contrarrestar esa caries que está dado por bacterias. El yodo está en el pescado, en las algas marinas. Aquí casi no consumimos algas marinas, pero en el exterior, por ejemplo, consumen más algas marinas, más pescados, mariscos, y son más nutritivos. Los japoneses, por ejemplo, consumen más lo que son pescados, algas y todo aquello marino, ¿no ve? Entonces, por eso ellos tienen esa consistencia más delgada, no sufren casi las mismas patologías que nosotros sufrimos acá. Acá en Bolivia nosotros pues alta concentración de carne, en las noches churrasquito, consumimos hierro, pero también alta concentración de proteína y el exceso también nos hace daño. En la sal yodada tenemos también el yodo. Y el yodo es un mineral muy importante para evitar lo que es el bocio, ¿no ves? El zinc. El zinc lo tenemos en la carne, en los pescados, en el huevo, en los cereales, ¿ya? Y en las legumbres. El magnesio tenemos en las carnes, verduras, hortalizas, legumbres, frutas, también en las leches, ¿ya? Y magnesio se encarga o tiene también la función de producir la vitamina E, producción de las hormonas y mantiene nuestra presión arterial. Esta vitamina E, no, las vitaminas no son consideradas minerales, ¿ya? Minerales es muy diferente, vitaminas es totalmente diferente, es otro grupo. Pero es muy importante la producción de vitamina E, ¿para qué? Porque esta vitamina E es como el transporte del calcio, ¿ya? Si yo consumo calcio, no consumo vitamina E, D, o tengo deficiencia de vitamina D, entonces mi organismo no lo va a asimilar ese calcio. Por más que yo me tome 1 kilo de calcio todos los días y no tengo vitamina D y tampoco me expongo a la luz solar, como agua de mote, lo vuelvo a eliminar ese kilo de calcio y mi cuerpo no lo va a asimilar, no va a aprovechar ese calcio que estoy consumiendo. Entonces, por eso es muy importante el consumo de vitamina D. Hace rato les decía que hay pacientes que nacen con deficiencia de calcio y son como huevitos, que se caen y pluk, se rompen.
se fracturan. Ya hay pacientes, yo he visto pacientes así, niños de 8, 9 años y parecen niños de 5 añitos y que no caminan porque no se pueden sostener, sus huesitos son como galletas, parecieran que tuvieran osteomelitis, deficiencia de calcio. Osteomelitis es cuando, no sé si alguna vez han remojado una galleta en agua o en su té, un poco lo han remojado y esa galleta ha quedado así todo tembleque, entonces igualito queda el hueso cuando hay una deficiencia de calcio, pero en este paciente hay que ver si es deficiencia de calcio o es deficiencia de vitamina D, porque por ese mismo hecho que la niña no se movía, la mamá agarraba y lo mantenía en su cuarto, encerrada en su cama o en un silloncito, pero ahí en la sombra. Entonces, si el paciente no es tan bien expuesto a la luz solar, que la luz solar ayuda a la absorción del calcio, a que el cuerpo asimile, capture las moléculas de calcio, entonces la niña no era expuesta al sol, entonces su caso, por ejemplo, en ella no era el calcio, sino era la vitamina D, porque la mamá era hasta la cáscara del huevo le daba a su hija, por último, para que tenga alta concentración de calcio, pero nunca podría contrarrestar la concentración, la deficiencia de calcio. Entonces, su problema de esta niña era más por deficiencia de la vitamina D. Entonces, todas esas cositas, como nutricionistas, los tenemos que ver, ¿ya? El potasio lo encontramos en la leche, las frutas, principalmente en el plátano, ¿ya? No sé si alguna vez van a escuchar, tenemos que ir a comprarnos potasio, el plátano, el guineo, el gualele, ¿no ves? Y también lo encontramos al potasio en las verduras. Las personas, por ejemplo, que hacen gimnasia, hacen desgaste físico, tienen bastante pérdida de proteínas y ellos se consumen hasta 20 huevos diarios. ¿Ya? Entonces, como pierden bastante proteína, ellos tienen que también reponer esa pérdida de proteína, porque la deficiencia de proteína también nos va a llevar a diferentes patologías, ¿no es? Entonces, consumen bastante avena, por ejemplo, ellos, ¿ya? Aquí, en el fenómeno de la ósmosis, aquí les decía, ¿qué es la ósmosis? Les decía que esto por ejemplo, vamos a simular que es una membrana celular. Les había dicho que la membrana celular es semipermeable. En este lado, miren, estos puntitos es el soluto y el líquido es el diluyente, ¿no? Es el agua, que lo va a diluir al soluto. Acá tenemos más alta concentración de soluto y en este otro lado tenemos menor concentración de soluto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer para que haya un equilibrio osmótico? El equilibrio osmótico es que ambos lados, en ambos cubitos, haya la misma concentración. Obviamente de este lado al otro lado no va a llegar a pasar el soluto, pero lo que sí va a pasar es que de acá, que está más diluido, va a pasar el agua. Entonces, la concentración de este lado del soluto tiene que estar equilibrada igual que de este otro lado. A eso se refiere lo que es la presión osmótica, ¿ya? Y en este otro caso, en ambos lados, miren, tenemos igual concentración de soluto. Entonces hay un equilibrio osmótico. O también se considera como una solución isotónica, ¿ya? Más adelante en otras prácticas, vamos a realizar lo que es un experimento, una práctica para ver, vamos a llegar a someterlo la célula en una solución isotónica, hipotónica, hipertónica, ¿ya? Y vamos a ver las diferentes alteraciones que suceden si son sometidas en diferentes medios estas células, ¿ya? Generalmente nuestras células no pueden estar sometidas en una solución hipotónica ni hipertónica, ¿ya? Porque si lo sometemos en una solución hipotónica, nuestras células se van a llegar a hinchar porque va a haber el ingreso de bastante agua, no hay un equilibrio osmótico extracelular con la intracelular, y en la hipertónica va a suceder lo contrario, entonces el exterior va a requerir de líquido, entonces nuestra célula va a tener que donar el líquido afuera, ¿ya? Y nuestra célula se va a achicar, va a ser como un chuñito.
Y si nuestra célula lo sometemos a una solución isotónica, la solución isotónica quiere decir que dentro y fuera de la célula hay la misma concentración de soluto. Entonces a nuestra célula no le va a pasar nada, se va a mantener intacta. Es por eso que en los hospitales lo que le coloca a los pacientes es una solución fisiológica o el suero fisiológico, ¿no ves? No sé si han tenido que escuchar, han tenido que ver alguna vez este suero fisiológico. Se prepara con agua destilada y cloruro de sodio. Entonces es concentración de cloruro de sodio, de la sal común, ¿ya? Pero en una concentración del 0,9%. Y entonces eso ingresa a nuestro organismo y no le pasa nada a nuestras células porque hay un equilibrio osmótico. Tiene la misma concentración de los minerales intracelulares. Y aquí tenemos enfermedades por la deficiencia de los minerales, ¿ya? Puede haber intoxicación de zinc, puede haber una hidrocefalia, un bóceo, como les decía, por la deficiencia del flúor, del selenio, porque el selenio, por ejemplo, va a llegar a trabajar sobre la producción de las hormonas tiroideas. Entonces, si hay deficiencia de selenio, va a haber deficiencia de síntesis de las hormonas tiroideas, y si no tenemos hormonas tiroideas, pues lamentablemente ahí bienvenido al bóceo, ¿no ves? Entonces el yodo también es muy importante, el consumo del yodo para evitar lo que es el bóceo, las famosas paperas, ¿no ves? Después el síndrome de Wilson también, que nos llega a afectar al sistema de la vista y las manchas amarillas en los dientes, ¿no ves? Otros, por ejemplo, los que llegan a consumir sus bolos ya o fuman, la nicotina del cigarro, por ejemplo, tiña los dientes, pero eso es muy diferente. Y aquí tenemos también algunas alteraciones, por ejemplo, las anemias por la deficiencia de hierro, ¿no ve? La osteoporosis por la deficiencia del calcio, y la formación de cálculos renales por el exceso del consumo de los minerales, y la disminución del consumo de agua, no refresco. Normalmente nosotros tenemos que consumir 2 litros de agua, ya todos los días. No estoy diciendo que se consuman 2 litros de refresco, prepárense su limonada y estén tomando sus 2 litros todo el día. No, porque la limonada ya tiene limón, tiene el ácido cítrico, ¿no ves? La vitamina C, tiene glucosa. Entonces, si nosotros tomamos refresco, estamos haciendo trabajar a nuestro organismo, estamos haciendo trabajar a nuestro riñoncito. El agua no tiene glucosa, el agua no tiene vitamina C, el ácido ascórbico. Entonces, el agua lo que hace es limpiar todas las vías del riñón, todas las vías urinarias. Entonces evita la formación de los cálculos renales. Cuando mi paciente tiene cálculos renales, generalmente tiene dolores en la espalda, también si eso, y es muy doloroso, ¿ya? Y incluso llegan a tener, llegan a sangrar los pacientes, ¿ya? Y es un dolor insoportable que llegan a internarse. Y si no desaparecen esos cálculos renales, pues es cirugía, ¿ya? Tratamiento de cirugía, le operan, le sacan los cálculos renales y con eso solucionamos. Pero tampoco va a ser esa la solución de los pacientes, ¿no? Nuestra función como nutricionista es darle una buena dieta al paciente. Entonces, la deficiencia de estos minerales o el consumo excesivo de estos minerales nos va a llevar a diferentes patologías, ¿ya? Y si nosotros tenemos cálculos renales, vean acá, está bloqueando lo que son los nefrones, y nuestros riñoncitos pues cumplen la función de filtro, es el que llega a filtrar, ¿ya? Todo lo que nos sirve. O sea, la sangre, les había dicho que tienen impurezas, tienen los desechos, entonces viene al riñón, y estos riñones tenemos también los túbulos contorneales, los distales, que su función principal de ellos es absorber, hacer reciclaje, absorbe los minerales que vamos a utilizar para poder reutilizarlo de la célula. Entonces, por eso que en la orina, por ejemplo, no podemos encontrar presencia de eritrocitos, presencia de sangre no puede haber. Normalmente de 1 a 2 células en una muestra de orina, sí, pero mayor a 2 células, sí, no es un buen diagnóstico para el paciente, es algo patológico. Entonces el paciente puede estar llegando a sangrar,
¿no ve? Entonces, es por eso que es muy importante el consumo del agua, ¿ya? También nos puede llevar a lo que son insuficiencias renales, alteración de nuestros riñoncitos. Puede haber una infección urinaria incluso. Y finalmente, para que podamos concluir las clases, creo que lo hice muy largo. Aquí tengo 2 direcciones, ¿ya? En la primera dirección está la práctica que deberían haber realizado. Algunos por WhatsApp me han estado escribiendo y me han dicho que lo han realizado. El trabajo que les he dado para casa, la práctica, que tenían que agarrar un pedazo de hueso y someterlo a vinagre y dejarlo reposar mínimo una semana, ¿no ves? Han hecho eso. Me alegro que lo hayan hecho. Muchas felicidades por las personas que lo han realizado. Hasta fotografías me han mandado por WhatsApp, ¿ya? Y han podido apreciar de que ese huesito era duro y después de varios días sacaron el huesito del vinagre y agarraron y ese huesito estaba flexible. Entonces, ¿qué es lo que hace el ácido acético? El vinagre es ácido acético, ya hablando químicamente. Su función de este ácido acético es extraer los minerales del hueso. Lo ha descalcificado a ese hueso. Es por eso que ese huesito ha quedado así blandito. A eso se llama osteomelitis. Bueno, osteomelitis generalmente es por infección de origen bacteriano, ¿no? Pero eso se denominamos descalcificación, perdón, eso. Descalcificación del hueso. Entonces ese hueso ha perdido esa dureza, esa rigidez que tenía, ya que normalmente el hueso siempre sí o sí tiene que ser duro, ¿no ves? Entonces, este videíto lo van a ver, ¿ya? En este otro segundo enlace está la segunda práctica de la guía, ¿ya? Ahí en sus guías tenían que haber traído para las prácticas leche. Entonces, pueden incluso hacerlo en casa viendo este video. Ya la primera práctica ya lo han hecho. Ahora la segunda práctica, pueden agarrar en un vaso, colocar leche, ¿ya? Y ahí colocarle la mitad de leche y la otra mitad el vinagre. Dejan reposar y cuando observen van a ver que la leche ha precipitado, así como formándose un cuajo y superficialmente se llega a formar lo que es el suero de la leche. Ya entonces van a poder ver y apreciar que es como si se haya formado queso. El quesillo. Entonces, ahí tenemos también la descalcificación de la leche. Se han separado los minerales. Es por eso que ha habido la formación ahí del suerito superficialmente. ¿Ya? Entonces eso, estos enlaces se los voy a dejar para que ustedes lo vean. Los videos son cuestión de 2 minutos, no son largos estos videitos. ¿Ya? Creo que se nos ha acabado la hora. ¿O tenemos hora todavía? ¿Quieren verlo? Ah, no salió. Sí. Ya, no quieren pasar clase más. Bueno, muchas gracias, jóvenes. Les voy a mandar el próximo enlace, ya, para la siguiente práctica. Vamos a tratar de pasar en este mismo horario, respetar los horarios de clase, ¿ya? Bueno, nos vemos. Bye, bye. Luego. ¿O tienen alguna pregunta? Ángel.